El amor nos impulsa a superar nuestros miedos y a actuar con compasión y valentía. El dominio propio es la tercera característica del espíritu que Dios nos ha dado. El dominio propio se refiere a la capacidad de controlar nuestras emociones, pensamientos y acciones. Esta es una disciplina esencial en la vida cristiana, ya que nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y resistir las tentaciones. Estrategias como la oración, la meditación y el estudio de la Biblia pueden ayudar a fortalecer esta virtud en nuestra vida diaria. Practicar el dominio propio nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir de manera que honre a Dios. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como la incertidumbre en el trabajo, las dificultades familiares o los problemas de salud, con la confianza de que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado fortaleza y coraje en este versículo son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que el espíritu que Dios nos ha dado es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para buscar la paz de Dios y recordar su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la paz de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos enseña que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos recuerda que el miedo y la cobardía no provienen de Dios y que podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza en Él. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que Timoteo, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 7. Deuteronomio 31, versículo 6. Moisés, al final de su vida, entrega un discurso al pueblo de Israel antes de que entren en la tierra prometida, pasando el liderazgo a Josué. Este contexto histórico es crucial para entender la profundidad de las palabras de Moisés en Deuteronomio 31, versículo 6. Los israelitas estaban a punto de enfrentar grandes desafíos en la conquista de la tierra prometida y necesitaban recordar la fidelidad de Dios para mantener su fortaleza y valentía. Moisés comienza con una exhortación clara: sed fuertes y valientes. Esta frase subraya que la fortaleza y el coraje son esenciales para enfrentar los desafíos que se avecinan. La fortaleza y la valentía no son solo cualidades personales, sino que están profundamente arraigadas en la confianza en Dios y su fidelidad.
Moisés quiere que el pueblo de Israel entienda que su fuerza no viene solo de su capacidad humana, sino de su relación con Dios. El miedo y la intimidación son emociones naturales, pero Moisés advierte al pueblo que no deben temer a sus enemigos. No temáis ni os atemorizante de ellos. El miedo puede paralizar y debilitar la fe, pero Moisés los llama a confiar en la presencia y el poder de Dios. Para los creyentes, esta es una lección importante sobre cómo enfrentar y superar el miedo. A través de la oración, la meditación y la confianza en las promesas de Dios, podemos encontrar la fortaleza para superar nuestras propias ansiedades y temores. La promesa de la presencia constante de Dios es un tema central en este versículo, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Esta es una promesa reconfortante de que Dios estará con ellos en cada paso del camino, ofreciendo guía y protección. Ejemplos bíblicos de la presencia de Dios con su pueblo, como la columna de fuego y nube que guiaba a los israelitas en el desierto, muestran la fidelidad constante de Dios. Esta promesa es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos, asegurándonos que no estamos solos en nuestros desafíos. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, con la confianza de que Dios está presente y es fiel, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado fortaleza y valentía en este versículo son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes desafíos gracias a su fe en la presencia y la fidelidad de Dios. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor. Pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que el Espíritu que Dios nos ha dado es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para pedir fortaleza y recordar la presencia constante de Dios puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en Deuteronomio 31, versículo 6, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la fidelidad de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre Deuteronomio 31, versículo 6, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, Deuteronomio 31, versículo 6, nos enseña que debemos ser fuertes y valientes, confiando en la fidelidad de Dios. Nos recuerda que el miedo y la cobardía no provienen de Dios y que podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza en Él. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que los israelitas en tiempos de Moisés, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 8. Salmo capítulo 34, versículo 4. David escribió el Salmo capítulo 34 en un momento de gran angustia, posiblemente cuando fingió estar loco ante Abimelech para escapar de su captura. Este contexto histórico es crucial para entender la profundidad de la confianza de David en Dios.
En medio de su desesperación y miedo, David encontró refugio y liberación en Dios. Este salmo refleja su experiencia personal de depender totalmente de Dios para su protección y liberación. El versículo comienza con la frase «Busqué al Señor», que muestra la acción deliberada de David de buscar a Dios en medio de su miedo. Esta búsqueda activa es clave para encontrar paz y liberación. Buscar a Dios no solo implica pedir ayuda, sino también acercarse a Él con fe y confianza en su poder y amor. Para los creyentes, esta es una lección importante sobre cómo enfrentar nuestros miedos, buscar activamente a Dios y confiar en su respuesta. La respuesta de Dios a la búsqueda de David es inmediata, y Él me oyó. Dios escucha y responde a quienes lo buscan sinceramente. Esta escucha divina proporciona consuelo y seguridad a los creyentes. Historias bíblicas como la de Ana pidiendo un hijo y la respuesta de Dios a su oración muestran la fidelidad de Dios al escuchar y responder. Esta certeza de que Dios nos escucha puede fortalecer nuestra fe y confianza en momentos de miedo y ansiedad. La liberación del miedo es otro aspecto crucial del versículo, y me libró de todos mis temores. La liberación de los miedos es una muestra del poder y la gracia de Dios. Dios no solo escucha, sino que actúa para liberar a sus hijos de sus temores. Esta liberación transforma nuestra vida, permitiéndonos vivir con más confianza, paz y libertad. Para David, ser liberado de sus temores significó poder enfrentar sus desafíos con una nueva perspectiva y fuerza. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar miedos contemporáneos, como la incertidumbre económica, problemas de salud o conflictos personales, buscando activamente a Dios en oración y meditación, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado liberación del miedo al buscar a Dios son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de liberarnos de nuestros miedos es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para buscar la paz de Dios y recordar su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en el Salmo, capítulo 34, versículo 4, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la liberación de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre el Salmo, capítulo 34, versículo 4, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, el Salmo capítulo 34, versículo 4, nos enseña que buscar a Dios es esencial para encontrar liberación del miedo. Nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y actúa para liberarnos de nuestros temores. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que David,
podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 9. Isaías 43:1. El profeta Isaías escribió durante un tiempo de gran desafío para Israel, incluyendo la amenaza de exilio y destrucción. Este contexto histórico es crucial para entender la profundidad de las palabras de Isaías en Isaías 43:1. Las promesas de Dios a través de Isaías ofrecían esperanza y seguridad en medio de la incertidumbre y el miedo. En tiempos de crisis, las palabras de consuelo y redención de Isaías resonaban profundamente en el corazón del pueblo de Israel. El versículo comienza con la declaración: Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. Dios se presenta como el creador y formador de Israel, estableciendo su autoridad y relación íntima con su pueblo. Esta presentación es crucial, ya que recuerda a los israelitas que Dios, quien los creó y formó, tiene un profundo interés y amor por ellos. Reconocer a Dios como nuestro Creador nos recuerda su poder y su amor constante hacia nosotros, proporcionando una base sólida para nuestra fe y confianza. El mandato de no temer es central en este versículo. No temas, porque yo te redimí. Dios ofrece un mandato claro de no temer, basado en la realidad de que Él ya ha redimido a su pueblo. La redención es un acto de liberación y salvación. Para los israelitas, esta redención era un recordatorio de la liberación de la esclavitud en Egipto y una promesa de liberación continua. La relación entre la redención divina y la eliminación del miedo es clara. Al saber que hemos sido redimidos y que pertenecemos a Dios, podemos estar seguros y tranquilos en su protección y cuidado. La promesa de protección y pertenencia se destaca en la frase: Te puse nombre, mío eres tú. Dios reafirma su propiedad sobre nosotros, dándonos un nombre y asegurándonos que le pertenecemos. Esta promesa es profundamente reconfortante, ya que saber que pertenecemos a Dios nos da una identidad segura y un sentido de propósito y protección. En medio de la incertidumbre y el miedo, esta certeza de pertenencia nos proporciona una base sólida para nuestra fe y confianza. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, con la confianza de que Dios nos ha redimido y está con nosotros, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado paz y confianza en esta promesa son testimonios inspiradores de cómo esta verdad puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que al recordar esta promesa han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de redimirnos y protegernos es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para recordar la redención de Dios y su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en Isaías 43:1 puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de pertenencia y protección de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre Isaías 43:1, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas.
Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, Isaías 43:1 nos enseña que no debemos temer porque Dios nos ha redimido y nos ha llamado por nombre. Nos recuerda que Dios, como nuestro Creador y Redentor, nos protege y nos da un sentido de pertenencia. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que el pueblo de Israel en tiempos de Isaías, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 10. Salmo 23, capítulo 4. David, conocido por ser un pastor antes de convertirse en rey, escribió el Salmo 23 utilizando la analogía de un pastor para expresar su relación con Dios. Esta experiencia pastoral le permitió entender y expresar la protección y el cuidado de Dios de una manera profunda y personal. El contexto histórico de David como pastor proporciona una base sólida para comprender su confianza en Dios como su guía y protector. El versículo comienza con la frase «aunque ande en valle de sombra de muerte», que reconoce la existencia de momentos oscuros y peligrosos en la vida. Este valle de sombra de muerte simboliza las situaciones más desafiantes y aterradoras que podemos enfrentar. Reconocer estos momentos oscuros es esencial para entender la necesidad de confiar en la guía y protección divina. David no niega la realidad del peligro, sino que lo enfrenta con una fe firme en Dios. David expresa una confianza absoluta en Dios con la declaración «no temeré mal alguno». Esta afirmación muestra que, incluso en los momentos más oscuros, David no teme ningún mal porque confía plenamente en Dios. La relación entre confianza en Dios y superación del miedo es evidente. La confianza en Dios permite superar el miedo y enfrentar los desafíos con valentía. Para David, la presencia de Dios es la clave para mantener esta confianza. La frase «porque tú estarás conmigo» subraya que la presencia de Dios es la razón de la confianza de David. Saber que Dios está con él proporciona consuelo y seguridad. Esta presencia divina no solo es reconfortante, sino también protectora. Ejemplos bíblicos de la presencia reconfortante de Dios, como la historia de Daniel en el foso de los leones o los 3 jóvenes en el horno de fuego, demuestran cómo la protección divina puede manifestarse en medio del peligro. Estas historias refuerzan la idea de que Dios está siempre presente para proteger y guiar a su pueblo. La guía y protección de Dios están simbolizadas en la frase «tu vara y tu cayado me infundirán aliento». La vara y el cayado son herramientas del pastor que simbolizan la guía y protección de Dios. La vara representa la defensa contra el peligro y el cayado, la guía y dirección. Estas herramientas son símbolos poderosos de cómo Dios nos guía y protege continuamente, infundiéndonos valor y confianza. Saber que Dios tiene los medios para protegernos y guiarnos nos proporciona una profunda paz y seguridad. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, con la confianza de que Dios está presente y es fiel, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado fortaleza y valentía en este versículo son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes desafíos confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor. Pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de guiarnos y protegernos es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos.
La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para pedir fortaleza y recordar la presencia constante de Dios puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en el Salmo 23, versículo 4, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la protección y guía de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre el Salmo 23, versículo 4, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, el Salmo 23, versículo 4, nos enseña que, aunque enfrentemos momentos oscuros y peligrosos, podemos confiar en la guía y protección de Dios. Nos recuerda que la presencia de Dios nos proporciona consuelo y seguridad, y que su guía y protección son constantes. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que David, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 11. Mateo 6, versículo 34. Mateo 6, versículo 34 es parte del Sermón del Monte, una enseñanza fundamental de Jesús que aborda diversos aspectos de la vida y la fe. Jesús, hablando a sus discípulos y a la multitud, ofrece dirección y consuelo, invitando a los creyentes a confiar en Dios y no preocuparse excesivamente por el futuro. Este contexto es crucial para entender la profundidad y relevancia de las palabras de Jesús. El versículo comienza con la exhortación, así que no os preocupéis por el día de mañana. Jesús subraya la importancia de no preocuparse por el futuro, enfatizando que la preocupación excesiva puede robar la paz y la alegría del presente. Esta enseñanza es un llamado a vivir con una confianza profunda en la providencia y cuidado de Dios. La preocupación excesiva a menudo indica una falta de confianza en la capacidad de Dios para proveer y cuidar de nosotros. Jesús continúa diciendo, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Aquí, Jesús destaca que cada día tiene sus propios desafíos y preocupaciones. Es sabio enfrentarlos uno a la vez, sin añadir más cargas al preocuparnos por el futuro. Vivir en el presente nos permite experimentar la gracia y el cuidado de Dios día a día. Este enfoque no solo alivia la carga del futuro, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva saludable y equilibrada. La suficiencia de la gracia de Dios para cada día es otro tema central en este versículo. Basta a cada día su propio mal. Jesús subraya que cada día trae consigo suficientes desafíos y que no es necesario añadir más preocupación por el futuro. Esta enseñanza resalta la importancia de confiar en la provisión diaria de Dios. Ejemplos bíblicos y contemporáneos de personas que han experimentado la suficiencia de la gracia de Dios en su vida diaria son testimonios poderosos de esta verdad. Historias de personas que han confiado en la provisión de Dios y han visto su fidelidad en acción pueden servir de inspiración y fortaleza. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales con la confianza de que Dios está presente y es fiel, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza.
Historias de individuos que han encontrado paz y confianza en esta promesa son testimonios inspiradores de cómo esta verdad puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos y preocupaciones, confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros.